¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. Esta vez continuamos con las aventuras de los X-Men y ahora hablaremos de un integrante del equipo que posiblemente no sea tan conocido para muchos, llamado Mimic. Hablaremos de cómo fue que se integró a la escuela del profesor Javier y cómo fue su crispada relación con el resto del equipo. Y también hablaremos de la primera aparición de Banshee, un mutante que años después formaría parte de la segunda alineación de los X-Men. Quédense para conocer a estos personajes y sus historias. Y pues sin más tardanza, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Tras haber enfrentado a Magneto, los X-Men se encuentran en su habitual entrenamiento cuando el profesor les dice que pueden tomarse unas merecidas vacaciones, que sabemos que realmente no tendrán porque siempre sucede algo que interrumpe sus planes. Así Bobby y Hank han salido en una cita doble con unas chicas, Zelda y Vera, y se encuentran con un joven llamado Calvin Rankin, un pretendiente de Vera, la cita de Hank, que no se toma muy a bien haber sido rechazado por ella, por lo que inicia un pleito con Hank, pero sorprendentemente puede evitar sus ataques y luego es capaz de producir hielo atacando a ambos, a Hank y Bobby. Pero un grupo de vecinos creen que es un mutante atacando a unos jóvenes y lo persiguen para lincharlo, por lo que con las habilidades conjuntas de ambos X-Men logra escapar, y es por esto que concluye que estos dos jóvenes son realmente parte de los X-Men. Pero nota que sus poderes se desvanecen al estar lejos de los mutantes. Más tarde, Calvin se toparía con Jean, quien está haciendo compras en un centro comercial, e igualmente es capaz de copiar sus poderes telequinéticos, con lo que concluye que ella debe ser también parte de los X-Men, por lo que decide seguirla. Y así más tarde llega a la mansión, y se presenta como Mimic, retando a los X-Men a pelear para demostrar que él es más poderoso que ellos. Realmente muy flojo el argumento, pero así sucedió. ¿Quién es Calvin Rankin? Calvin Rankin, alias Mimic, es un joven mutante que tiene la capacidad de copiar los poderes de otros mutantes que se encuentran cerca de él. Aunque no puede evitar copiar los poderes y no son permanentes, sin embargo sí muestra una gran capacidad instintiva para controlarlos. Su padre, el Dr. Ronald Rankin, era un científico que trabajaba para el gobierno canadiense en un proyecto secreto llamado Proyecto Alpha Omega, predecesor del Proyecto Arma X. Calvin provocó un accidente en su laboratorio, liberando un gas que activó sus poderes latentes. Después adoptó el nombre clave Mimic y durante un breve tiempo fue parte del grupo de héroes mutantes, los X-Men. Aunque perdió el control de sus poderes, Onslaught le ayudó a estabilizarlos y en consecuencia recuperaría de forma permanente los poderes de los X-Men originales. Después Mimic formaría parte del equipo de Excalibur y por un tiempo también integró al grupo de Dark X-Men. Al estar cerca del equipo de mutantes en la mansión, Mimic es capaz de dominar muy rápido los poderes combinados de cada uno de los X-Men, incluso del Profesor X, y logra derrotarlos relativamente fácil, aún con todo el entrenamiento y experiencia de estos. Después abduce a Marvel Girl para llevarla a su cuartel donde tenía una máquina en la que pretendía hacer permanentes sus habilidades. Una vez allí, Calvin le cuenta a Jean cómo es que obtuvo sus poderes cuando era más joven, que le permitían copiar las habilidades y conocimientos de las personas cercanas, por lo que la gente empezó a rechazarlo por ser diferente. Pronto su padre notó ese rechazo y temiendo que su hijo corriera peligro, compró una mina abandonada donde creó una máquina para ayudarle a controlar esos poderes. Pero una turba intentó linchar al joven y el papá detonó unos explosivos en la entrada de la mina para proteger a su hijo, falleciendo con la explosión. Calvin quedó encerrado en la mina durante un tiempo, aunque eventualmente pudo salir, guardando gran odio a la humanidad. Cuando los X-Men llegan para rescatar a Jean, Mimic nuevamente copia sus poderes que ya habían desaparecido, y los enfrenta. Pero durante la pelea, Mimic captura al profesor y este detecta sus intenciones. Entonces previene a los X-Men y lanzando una descarga psiónica provoca un cortocircuito en la máquina, la cual estalla revirtiendo el proceso y Mimic pierde sus poderes. Adicionalmente a eso, Charles le borra la memoria al joven para que olvide la identidad de los X-Men, y este sale confundido dirigiéndose a su casa sin saber qué había ocurrido.
Como siempre, Charles usando el viejo truco de borrar la memoria, nunca falla. Tiempo después, y algunas aventuras más tarde, los X-Men regresarían de una misión en un ficticio país de Centroamérica llamado San Rico, donde enfrentaron a un curioso personaje que se hacía llamar como el dios Kukulcán, en donde Cíclope hirió accidentalmente a Ángel con sus rayos ópticos y dudando de sus capacidades decide que no puede seguir siendo el líder de los X-Men. Siempre tan dramático el Scott. Por su parte, Jean Grey había pedido licencia temporal del equipo debido a que decidió inscribirse a una universidad para continuar sus estudios. Allí conoció a un joven llamado Ted Roberts con quien pronto inició una relación amorosa. Eso te pasa por lento, Scott, te tardaste. Y en esa universidad, Ted le presenta a su amigo Calvin, al cual ella identifica de inmediato como Mimic, pero claramente este no la recuerda. Aproximadamente por ese tiempo, Calvin sufre un accidente en su laboratorio en el campus y Ted y Jean, que se encontraban cerca, se dirigen al lugar y ven que otros estudiantes rescatan a Calvin sano y salvo. Sin embargo, el impacto de la explosión causa que recobre la memoria y estando cerca de Jean Grey, él nota que también recobró sus poderes. Mientras tanto, en la mansión, Charles, con ayuda de sus estudiantes, está fabricando un aparato que le ayudaría a expandir el alcance del cerebro. Y después se ve que usa la máquina para conectarse en su forma astral con los mellizos Maximoff, quienes están en su país natal Trancia, para invitarlos a ser parte de su equipo de X-Men. Pero ellos declinan la invitación porque para ese momento ellos ya se habían integrado al equipo de héroes Los Vengadores, y en ese entonces las franquicias estaban muy separadas y personajes como Wolverine aún no eran miembros de ambos equipos al mismo tiempo. Por otro lado, Hank y Bobby están nuevamente en una cita doble con las mismas chicas cuando presencian un robo a un banco y al dirigirse a detener a los ladrones se topan con Spider-Man, quien ya los había capturado. Entonces el profesor se comunica con ellos mentalmente y les dice que deben invitar a Spider-Man a unirse a su equipo. Pero Spider-Man también declina la invitación pues parece que había tenido una mala experiencia con los Vengadores y prefería operar solo. Al poco tiempo, los jóvenes se han dirigido al campus para recoger a Jean, que iba a pasar unos días en la mansión, y se topan con Calvin, que ahora los recuerda completamente y copia sus poderes. Pero resulta que en esta ocasión no quería pelear y le pide ayuda a Charles para ser parte del equipo. Estando de regreso en la mansión, el profesor anuncia a todos que conversó con Calvin y debido a que Scott le ha pedido dejar de liderar al equipo, ha nombrado a Mimic como el nuevo líder, cosa que por supuesto al resto del equipo no les agrada para nada la idea. Y para ponerlo a prueba, decide que deben tener una sesión de entrenamiento peleando contra él. No entiendo a Charles. Está viendo el enorme ego que tiene el muchacho nuevo y lo nombra líder, pues cómo no se van a molestar los demás. Sin embargo, casualmente Puppet Master, un enemigo de los Cuatro Fantásticos que anteriormente ya había controlado mentalmente a Charles, intenta controlarlo otra vez, pero al fracasar debido a las defensas mentales de Charles, logra controlar al nuevo integrante del equipo, quien entonces bajo su control comienza a pelear con los X-Men, esta vez en serio, derrotándolos a todos nuevamente y tras esto se va de la mansión. Pero no contaba con que Charles está adelantado como 10 páginas, así que resulta que él había planeado esta derrota para engañar a Mimic y a Puppet Master, y eso le dio tiempo al profesor de ubicar la base de Puppet Master, así que luego los X-Men se dirigen a capturarlo. Ángel, que se encontraba convaleciente aún, también decide salir a ayudar, desobedeciendo las órdenes de Charles. Mientras en la base de Puppet Master, los X-Men se enfrentan a un androide al que derrotan sin problemas y cuando Mimic va a detenerlos, Ángel vuela rápidamente y arrebata el muñeco de Mimic de las manos de Puppet Master, destruyéndolo y con eso liberando a Mimic de su control. Pero como estaban todos distraídos asistiendo a Ángel, el villano se les escapó nuevamente. Son unos troncos. Poco después, un nuevo mutante llamado Banshee aparece robando en un par de lugares, primero una obra de arte y después una bolsa de tabaco, causando alarma en los ciudadanos, pues Banshee puede usar su voz de formas diversas, como hacer que la gente pierda el conocimiento y también destruir vidrios y puertas con las vibraciones que genera su voz. Su compañero de equipo, el Ogro, le recrimina su temeridad en robar cosas sin importancia, pues está poniendo en riesgo la operación de su organización secreta. Esta organización es llamada Factor 3, que resulta ser la amenaza que ha estado investigando el profesor y es por lo que intentó reclutar a los hermanos Maximoff y a Spider-Man.
y también es la razón por la que aceptó incluir en su equipo a Mimic a pesar de su actitud arrogante y despectiva. El profesor Javier detecta a este nuevo mutante y le informa a los X-Men que estén preparados, pues parece que no tendrán que ir a buscarlo, ya que la señal de cerebro indica que dicho mutante se dirige a la mansión. Y tras unos momentos, Banshee efectivamente llega, rompiendo una ventana con su grito sónico y dejando fuera de combate a los X-Men. Tras él llega su compañero, el Ogro, quien sale llevándose a Charles, pues tal parece que abducir al profesor era la misión principal. Pero Marvel Girl, que había escuchado sobre dichos robos en la radio y había acudido a la mansión para ayudar al equipo, llega justo a tiempo para detener al Ogro. Tras detenerlo el tiempo suficiente para que los X-Men se recuperen, todos juntos atacan al Ogro, quien a pesar de no ser un mutante ni tener poderes, sí cuenta con varios dispositivos en su traje para darle cierta pelea, aunque no lo suficientes para luchar contra todos, por lo que decide escapar sin llevarse al profesor. Banshee entonces regresa para cumplir la misión y se encuentra a los X-Men, pero estos ya están preparados pues utilizan unos pequeños aparatos para cubrir sus oídos y logran capturarlo, encerrándolo en una celda especial que puede resistir sus poderes sónicos. A pesar de que Mimic se tardó bastante en activar la trampa porque intentaba esperar a copiar los poderes de Banshee también. Mientras esto pasa, el Ogro regresa y nuevamente se enfrenta a los X-Men, pero esta vez es detenido por Mimic, quien ya con los poderes de Banshee y con el resto de poderes combinados de los X-Men, se lanza como bólido contra el Ogro, rompiendo los controles en el pecho de su traje, dejándolo fuera de combate. Por su parte, el profesor ordena que liberen a Banshee, pues notó que el aparato que tiene en su cabeza es lo que lo controla, así que lanza una descarga psiónica contra ese aparato desactivándolo, y así Banshee se lo quita y le explica que estaba siendo controlado mentalmente por Factor 3 para que capturara al profesor, pero que él no es un criminal, y agradecido con los X-Men queda libre para regresar a su hogar en Irlanda. Y supongo que después debió devolver la obra de arte robada, que esa la robó por su cuenta y no por órdenes de Factor 3. Días después, el equipo se relaja disfrutando el invierno en un lago congelado cerca de la mansión, e incluso Calvin parece estar más integrado ya al equipo. Y nuevamente vemos cómo Scott tiende a preocuparse demasiado, alejándose del convivio para tratar sin éxito de controlar sus rayos ópticos, provocando un pequeño derrumbe en unas rocas cercanas. Para su mala suerte, bajo estas rocas se escondía un peculiar personaje, un androide enemigo de los Vengadores llamado el Superadaptoide, quien sale de su guarida para averiguar qué es lo que causó ese derrumbe. Curiosamente, los poderes del Superadaptoide son los de copiar los poderes de otros personajes, y notó un patrón en esto, pues tal parece que cada equipo de superhéroes debía tener un enemigo con esa habilidad. En el caso de los X-Men fue Mimic, los Vengadores tenían al Superadaptoide y con los Cuatro Fantásticos era el Super Skrull. En fin, para entonces los jóvenes ya han regresado a la mansión, pero Bobby decidió quedarse un rato más a patinar en su forma de hielo, cuando el Superadaptoide lo encuentra y le dice que lo va a convertir en otro adaptoide como él, pues es parte de su programación convertir a personas en adaptoides para controlar a la humanidad o algo así. Pero Iceman no se deja atrapar y logra congelarlo para escaparse. Y aquí sucede un completo disparate que nunca he entendido en este tipo de historias, pues cuando Iceman les cuenta al resto del equipo que se encontró con este enorme androide, nadie le cree. Incluso cuando Cíclope llega después de él, tampoco le cree, como si tal personaje fuera tan diferente al tipo de amenazas que constantemente se enfrentan. Hasta el propio Iceman duda de sí mismo, pensando que tal vez estaba teniendo visiones por la caída que tuvo antes. Como dije, un completo disparate. Luego se disponen todos a entrenar y notan que afuera Mimic está teniendo una sesión de entrenamiento privada con el profesor, quien le está enseñando a controlar sus poderes al aire libre. Pero la arrogancia de Calvin es tal que se la pasa insultando al profesor y menospreciando a todos sus compañeros, incluso sabiendo que necesita que estén cerca de él para poder copiar sus poderes, causando que nuevamente se peleen con él. Hasta que por fin el profesor, harto de su actitud, le pone un alto y le dice que había tolerado sus insultos porque pensó que estaba dispuesto a cambiar y necesitan toda la ayuda que puedan para enfrentar a Factor 3, pero que ya era suficiente, y le pide que se retire de la mansión y no será más un X-Men. Calvin entiende que no lo quieren ahí y decide recoger sus cosas para irse. Realmente era pesado ese Calvin y tenía mucho potencial, pero también es culpa del profesor por nombrarlo líder así nomás. Al poco rato el Superadaptoide llega y es en ese momento cuando ahora sí le creen a Iceman,
y empiezan a pelear contra el androide, pero él tiene los poderes combinados de 4 Vengadores, a saber, del Capitán América, Goliath, que era el nombre que Ant-Man usaba en ese momento, de la avispa al parecer solo las alas, y de Ojo de Halcón el poder de lanzar flechas seguramente, pero como no tiene un arco, solo avienta las flechas con las manos. La verdad sí me pareció divertido eso. Pero cuando el superadaptoide está por derrotar a los X-Men, Mimic regresa, pero no para ayudar, sino para copiar los poderes de este, pues pensó que le serviría tener los poderes de los Vengadores también. Sin embargo, resultó que ambos son muy parejos en su nivel de poder, y cuando el superadaptoide intenta convertirlo en otro adaptoide, Mimic reacciona tratando de copiar sus poderes y ambos personajes se neutralizan mutuamente, provocando que Mimic pierda todos sus poderes y que caiga desde una gran altura, derrotando así al superadaptoide, quien cae también sin poderes al fondo del lago. Ángel logra atrapar a Mimic en el aire, evitando que choque contra el suelo, y al no poder copiar sus alas, Calvin comprende que ha perdido sus poderes, tal vez permanentemente, pero piensa que el sacrificio valió la pena por haberse convertido en un héroe y salvar a los X-Men, quienes están agradecidos con él por haber regresado y enfrentado esa amenaza, por lo que Calvin siente que aunque ya no puede ser parte del equipo, al menos son sus amigos. Y así concluye esta historia de los X-Men. ¿Qué les ha parecido? ¿Conocían a Mimic y a Banshee? En esta historia se han presentado estos dos personajes nuevos en la franquicia, que aunque Mimic no tiene tanta participación posterior y solo llega a hacer algunas apariciones en distintos títulos, a veces como enemigo y otras como aliado, Banshee por su parte, algunos años más tarde sí llega a formar parte de la segunda alineación de los X-Men, y tiene mucho más peso en el equipo al paso de los años, incluso hasta llegar a ser el maestro de una siguiente generación de mutantes, la generación X. En el siguiente video de los X-Men veremos una curiosa aventura a través del tiempo donde los jóvenes X-Men se enfrentan a un grupo de mutantes llamados Excalibur, no se lo pierdan. Por ahora les agradezco por haber llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.